Bueno, continuando entonces con nuestra capa del municipio, la cual vamos a simbolizar después de haberla unido con los atributos del archivo en Excel. Vamos a ir con clic derecho propiedades o doble clic para abrir su simbología en la pestaña simbología y vamos a escoger la simbología graduado. La simbología graduado, entonces debemos seleccionar la columna. Si se dan cuenta, ya solamente acepta valores numéricos, ya no acepta valores de campo de texto, porque aquí ya hay una representación entre la visualización y los datos, digamos la espacialidad de los datos. Seleccionamos una paleta de colores, preferiblemente a mí me gusta una para estos casos específicos, me gusta la paleta que va de rojo hasta azul, es una paleta que se utiliza mucho como para este tipo de datos. Y aquí tenemos que tener en cuenta el modo, en este caso el modo en que se van a dividir los datos presenta dos características. Por un lado tenemos efectivamente el método por el cual vamos a hacer esta división y el número de clases por las cuales vamos a hacer esa división. Son dos atributos que van de la mano, dos parámetros mejor que van de la mano. Entonces, por un lado tenemos intervalo igual, como su nombre lo indica, este método crea clases que tengan el mismo tamaño. Quantil, ese método decide las clases de modo que el número de valores de cada clase sea el mismo. Natural breaks o rupturas naturales o saltos naturales intenta encontrar agrupaciones naturales para crear estas clases. Entonces, digamos que de alguna manera trata de mirar la distribución de los datos para crear unas rupturas naturales donde vea que hay, digamos, diferencias de radicales en los datos y crea una especie de clusters. Tendríamos desviación estándar, en este caso ese método calcula la media de los datos y crea clases basadas en la desviación estándar de la media. Y finalmente este que es el algoritmo bonito o Pretty Bricks, rupturas bonitas, se basa en un algoritmo del lenguaje de programación R y digamos es un poco complejo y finalmente lo que busca es que los datos siempre sean redondos, redondear al máximo las cifras para que se vean bonitas, digamos de alguna manera. Para nuestro caso particular, que ya sabemos que tenemos efectivamente 7 clases que van desde la 1 hasta la 7, podemos utilizar los intervalos iguales tomando 6 clases que efectivamente, como ustedes se dan cuenta, pues van de 1 hasta 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, 5 a 6 y de 6 a 7 en este caso nuestras clases. Si por algún motivo no se muestran las clases acá, generalmente siempre hay que decirle clasificar. Entonces es mejor decirle clasificar siempre para que él muestre aquí los datos. Cuando no se le da clasificar, pues digamos que la representación es vacía, nula, y no va a correr de absolutamente nada o a simbolizar de nada en nuestro mapa. Recuerden que dependiendo de los datos que ustedes tengan, pues seguramente van a querer cambiar este modo y este número de clases. Quizás para diferentes tipos de datos pues se representará de manera distinta. Por ejemplo, cuando uno quiere mostrar población, seguramente le interese más mostrarlo por cuantiles o mostrarlo quizás con estructuras naturales, etc. Bueno, en este caso ya tenemos entonces nuestra simbología. Vamos entonces a darle OK y vamos a ver cómo cambia nuestro mapa. Entonces en este momento nuestro mapa ya podemos visualizar cuáles son las zonas donde el conflicto armado ha tenido mayor presencia y aún sigue manteniendo presencia. Recuerden que voy a mostrar aquí los datos para que lo recordemos. Aquí recordemos que la categoría 1 es fuertemente afectados y que persiste el conflicto armado. Tenemos que la categoría 2 es levemente afectados pero el conflicto armado persiste. La 3 fueron fuertemente afectados pero ha sido interrumpido, puede ser por la desmovilización de los grupos armados. El 4 es levemente afectados e interrumpido y así sucesivamente hasta llegar a las categorías más bajas que tendríamos de 4 a 6, o sea no tenemos categoría 5 en este caso, y la 7 sería sin conflicto, ¿cierto? O sea, tenemos nuestras categorías. Podríamos colocarle incluso, si quisiéramos
la etiqueta específica para que fuera más asertivo. Aquí en leyenda uno podría entrar y colocarle cuál en este caso sería los datos que vamos a utilizar, ¿no? Puede ser un campo, puede ser texto o podría ser los mismos números, digamos que ahí ya uno decidiría cómo quiere ponerlo.